Clase 1.2, clase 1.2, bautismo. Y pues estamos alegres porque usted está en este proceso de discipulado. Dios le bendiga, bienvenido. Hoy vamos a estudiar bautismo. Y pues Hechos capítulo 2 estamos viendo las características de una iglesia saludable y en Hechos capítulo 2, capítulo 3, vemos las características de una iglesia saludable y Hechos capítulo 2, versículo 38 está la segunda característica o encontramos la segunda característica de una iglesia saludable y dice 2:38 de Hechos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La semana pasada vimos que lo que tú tienes en Cristo y lo que tú tienes en Cristo, vimos Efesios capítulo 1, versículo 13, que eres sellado con el Espíritu Santo te o recibes a Jesucristo o tienes un nuevo nacimiento, te conviertes en cristiano. Ok, para entender un poco acerca del bautismo, tenemos que entender que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento debemos estudiar el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento había unas personas que se le llamaban prosélitos. ¿Qué significa prosélito? Prosélito significa en el griego era un extranjero, un gentil, alguien que no era el pueblo judío, un gentil que se volvía al judaísmo, al pueblo de Dios. ¿Dónde inicia esto? Esto inicia cuando Moisés está en Egipto y saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero venían muchas naciones mezcladas allí porque habían visto las 10 plagas que Dios había hecho descender a Egipto por medio de Moisés. Entonces ellos querían ser parte del pueblo de Dios, que eran los israelitas. Entonces Moisés le preguntó a Dios, ¿qué hago? Ellos no son israelitas y quieren ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué hago? Y Dios le dice que hicieran tres cosas para ser judío. Si ellos realizaban esas tres cosas, ellos se volvían un prosélito. Ahora bien, en el Antiguo Testamento se tenían que circuncidar. Usted va a oír esa palabra. Circuncidar quiere decir que le quitaban una parte, le operaban una parte de la parte del hombre. Entonces, obviamente solo los hombres, eso se llama circuncidar. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento, se tenía que circuncidar. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, versículo 13, oía la palabra de Dios, creía en esa palabra de Dios y era sellado con el Espíritu Santo o nuevo nacimiento o se convertía a Jesucristo. Antiguo Testamento, circuncisión; Nuevo Testamento, aceptar a Jesucristo o arrepentirse de sus pecados. Segunda cosa que tenían que realizar en el Antiguo Testamento, tenían que ser sumergidos en el mikveh. Tenían que ser sumergidos en el mikve. Era un lugar, una como piscina, pileta, donde se realizaban los baños de purificación. Y entonces, sumergirse en el mikve, los ancianos se ponían a un lado, enfrente de la pileta o a veces en medio, y el que quería ser judío israelita pasaba de un extremo al otro extremo, pasando por esa pileta, recordando la salida de Egipto de la esclavitud, pasando por el Mar Rojo para la tierra prometida, para la libertad.
En el Nuevo Testamento es el bautismo que hoy lo vamos a ver. Nuevo Testamento, bautismo. Tercer cosa que tenían que realizar las personas que no eran israelitas para llegar a ser israelitas era el sacrificio del Pesash. Pesash en hebreo significa salto y es la Pascua judía. Lo vamos a ver la semana que viene en el Nuevo Testamento. Es la Santa Cena. Ok, vamos a repasar así rápidamente. Tenían que realizar tres cosas para llegar a ser judío. Antiguo Testamento, circuncisión. Nuevo Testamento, aceptar a Cristo en su corazón. Antiguo Testamento, sumergirse en el migbe. Nuevo Testamento, bautismo. Antiguo Testamento, sacrificio del Pesach o la Pascua. Nuevo Testamento, Santa Cena. Ok, vamos más adelante. Me encanta. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El Antiguo Testamento, por eso es que se sumergían en el migbe, porque significaba de que salían de la esclavitud otra vez a la libertad. Ahora bien, vamos más adelante. En los evangelios, ¿por qué los cristianos nos bautizamos? Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. A estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, les llamamos evangelios sinópticos porque tienen casi las mismas historias. Ahora bien, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice, entonces Juan vino de Galilea a Juan, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Analicemos estos versículos. En el versículo 13, bueno, lo primero es que en estos versículos vemos la triunidad. Vemos al Hijo Jesucristo bautizándose. Vemos a Dios Padre complaciéndose. Vemos a Dios Espíritu viniendo sobre Jesucristo, posando sobre él y más adelante empoderándolo, capacitándolo para hacer milagros, prodigios. Ahora bien, Mateo 3:13, Jesús vino de Galilea para ser bautizado por él. Entonces, él decía, Juan no quería no quería bautizar a Jesús, pero Jesucristo quería que lo bautizara. ¿Por qué? Para que nosotros aprendiéramos de él. Entonces, ¿por qué necesitamos ser bautizados? Pregunta. Porque Jesucristo, como seguidores de él se bautizó, nosotros debemos bautizarnos. Mateo, me gusta porque dice el versículo 15, nosotros necesitamos cumplir toda justicia. Entonces le dejó, pero es interesante porque usted va a ver la palabra de Dios en el versículo 16, el Espíritu Santo vino sobre él hasta ese momento que se bautizó. Y el versículo 17 dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo me complazco, yo tengo complacencia de lo que está haciendo mi Hijo, dice el Padre. Entonces, cuando tú te bautizas, una voz de los cielos, que es el Padre, dice, este es mi Hijo
y en él me complazco porque estoy alegre de lo que está realizando. Vamos más adelante, después del libro de los Evangelios, ya vimos el Antiguo Testamento, ya vimos los Evangelios, vamos a Hechos, Hechos 2:37, ya lo leímos, Hechos capítulo 2, versículo 37, me gusta porque nos muestra 2:37-38, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos o aceptar a Jesucristo o creer en Jesucristo y después bautizarnos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos más adelante, Hechos capítulo 8, versículo número 12. Hechos capítulo 8, versículo número 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a ver que de Hechos capítulo 2 en adelante, todos los nuevos creyentes se bautizaban. Increíble. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, nos va a hablar acerca de Felipe y el etíope. El etíope iba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Felipe se acercó a ese carro, vio que el etíope estaba leyendo el libro de Isaías. Y entonces es interesante porque Felipe le dice al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, si no hay alguien que me explique, yo nunca voy a entender. Entonces, Felipe, empezando desde allí, que estaba leyendo el etíope, que era Isaías 53, versículo 32 de Hechos 8, dice, como oveja la muerta fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilan, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Y entonces, empezando desde allí hasta Jesucristo, le anunció el evangelio, la buena noticia, que tenía que aceptar a Cristo y bautizarse. El etíope, sin dudar, aceptó a Cristo y vio un río, vio agua. Y entonces es interesante porque el texto en el versículo 36, vieron cierta agua y le dijo este etíope eunuco a Felipe, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él vio la necesidad de bautizarse. Hechos capítulo 18, versículo 8. Hay bastantes textos que nos hablan de ello, pero solo tomamos estos como referencia para su estudio. Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Usted va a leer todo el libro de Hechos y usted va a ver este común denominador. Ya vimos el libro de Hechos, veamos algunas cartas porque el apóstol Pablo reinterpreta lo que el bautismo. Y en Romanos capítulo 6 me encanta porque dice, capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? Ya que has aceptado a Cristo, ya que tienes a Cristo en tu corazón, ya que eres sellado con el Espíritu Santo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, cuando a ti te bautizan, bautismo significa sumergir, por eso es que nosotros sumergimos a las personas. Si tú te has dado cuenta, para atrás lo sumergimos, es que estamos muriendo al pecado, y cuando te levantan,
tú estás viviendo para Cristo. Eso significa, versículo 4 del capítulo 6 de Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muerte al pecado, vivimos para Cristo. Somos sepultados al pecado, resucitamos para vida nueva. Eso significa. Ahora bien, es interesante, ya voy concluyendo. Gálatas capítulo 3. Gálatas, el apóstol Pablo, todas las cartas, bastantes cartas nos hablan acerca del bautismo, pero me encanta esto. Gálatas capítulo 3 versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, Cristo está en ti cuando tú te bautizas. Vemos en este estudio la importancia del bautismo desde el Antiguo Testamento y cómo Jesús lo cambia y cómo lo continúan haciendo los discípulos y Pablo le da un significado especial. Dios te bendiga, bendiciones. Espero que estés aprendiendo. Dios te bendiga grandemente.